Vamos a adorarlo con todo nuestro ser. Nuestro Dios es fiel, amén. Aleluya. ¡Vamos! Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Da un grito de júbilo. Eres fiel. Canta bien fuerte. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, oh, oh. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Vamos, decláralo. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre, siempre fiel, siempre fiel. Siempre fiel, eres fiel. Levanta tu voz. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh Jesús, tú eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Por siempre. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Eres fiel. Salmo 92.
Cántico para entonar el día de descanso. Es bueno dar gracias al Señor, cantar alabanzas al Altísimo. Es bueno proclamar por la mañana tu amor inagotable y por la noche tu fidelidad, al son de un instrumento de 10 cuerdas, un arpa y la melodía de la lira. Todo lo que has hecho por mí, Señor, me emociona. Canto de alegría por todo lo que has hecho. Oh Señor, qué grandes son tus obras y qué profundos son tus pensamientos. Solo un simplón no sabría y solamente un necio no entendería que aunque los malvados broten como maleza y los malhechores florezcan, serán destruidos para siempre. Tú, oh Señor, para siempre serás exaltado. Tus enemigos, Señor, sin duda perecerán. Todos los malhechores quedarán esparcidos. Pero tú me has hecho fuerte como un buey salvaje. Me has ungido con el mejor aceite. Mis ojos vieron la caída de mis enemigos. Mis oídos escucharon la derrota de mis perversos oponentes. Pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Trasplantados a la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Declararán: el Señor es justo, es mi roca. No existe maldad en él. Amén. Señor y Padre que estás en los cielos, en tu presencia estamos sabiendo que nos oyes. Queremos darte la gloria y la honra que tú solo mereces y dirigirnos a ti para darte gracias por ser nuestro Dios, por mostrarte a nosotros. Damos gracias porque tu Espíritu Santo en nosotros nos da la alerta si pecamos y la paz si estamos en tu voluntad. Gracias, Dios, por mostrarte de este modo en cada uno de tus hijos. Gracias por tu generosidad al darnos el sustento de cada día. Con ello reconocemos que todo viene de ti y queremos ser agradecidos. Gracias porque tú provees y cubres nuestras necesidades.
Gracias porque a través de las circunstancias tú nos alertas para que nos postremos en oración buscando tu dirección. Gracias por tener el poder para controlar todo lo que pasa en el mundo, porque tú lo creaste y nada hay que se escape de ti. Gracias por el cuidado de aquellos que están solos y que necesitan aliento. Gracias por el consuelo que das a los enfermos, a los desvalidos, a los que no tienen quien los consuele. Allí estás tú, Padre querido. Donde no llega nadie, allí estás tú. Gracias. Gracias por el ánimo que das al cansado. Gracias porque acompañas a los que atraviesan duelo. Gracias porque estás con los abatidos. Aún, Señor, estás con los fríos de espíritu. Gracias por darnos al Consolador. Gracias por poder caminar contigo. No hay privilegio mayor y muestra de amor tan grande. Gracias infinitas damos en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Celebramos nada más ni nada menos que 73 años de la fidelidad de Dios para con esta iglesia, para con esta congregación. 73 años con sus meses, sus semanas, sus días, sus horas y sus segundos. En cada uno de ellos ha estado la presencia del Señor con nosotros, aún en nuestras noches más oscuras y en nuestras mañanas más frías. Nunca el Señor ha abandonado su iglesia. Por eso celebramos su fidelidad. Como iglesia, damos gracias al Señor porque Él ha mantenido fiel, se ha mantenido fiel para con nosotros. Gloria al Señor porque cada uno de los días de existencia de esta congregación ha estado su Santo Espíritu entre nuestros hermanos y en nuestros hermanos. Y eso es lo que estamos haciendo, estamos celebrando, estamos expresando nuestra gratitud al Señor por su fidelidad. Y es que cada creyente,
Cada congregación debe dar gracias al Señor siempre por su fidelidad, que es tan grande, que es única y que es incomparable. Debe la iglesia del Señor, cada discípulo, cada hijo, cada hija de Dios, celebrar y dar gracias al Señor por su fidelidad en todo momento, en toda circunstancia, en las alegrías, en el dolor, en el llanto, en el sufrimiento, en la euforia, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, el Señor está con nosotros. Es motivo para celebrar, es motivo para regocijarnos. El Señor siempre ha sido fiel. ¿Lo tenemos claro? Porque ya no me puedo seguir repitiendo, ¿eh? ¿Lo tenemos claro? Desde luego que sí, no lo dudo. La iglesia debe alabar al Señor por su fidelidad, pero la fidelidad también es como un camino de doble tránsito. La iglesia debe alabar al Señor por su fidelidad y la iglesia debe examinar su propia fidelidad hacia el Señor. La fidelidad de Dios no se pone nunca en duda por su carácter, por su perfección y por su santidad. Nuestra fidelidad debe estar, al contrario, en constante examen. Y ante la fidelidad de Dios podemos nosotros decir, Dios es fiel. Y podemos agregar, Dios es el Dios fiel de una iglesia que debe ser fiel. Y hoy, a la luz de la palabra, de un pasaje que todos conocemos, vamos a examinar la fidelidad de la iglesia. Pero no sonriáis. La iglesia eres tú. La iglesia soy yo. Por lo tanto, no vamos a ir al texto en plan médico para examinar a los demás. Porque si la iglesia soy yo, el examen tiene que ser conmigo mismo. Dicho de otra manera, es un autoexamen. Porque la iglesia eres tú. Tú que crees en el Señor. Tú que públicamente has dado evidencia de tu fe siendo bautizado, siendo bautizada. La iglesia somos nosotros, los redimidos, los perdonados del Señor. Vivimos en un mundo donde las noticias falsas y las copias piratas son muy comunes. Habéis escuchado el término fake news, ¿no? Lo dicen desde los políticos hasta los que vamos en la calle. Fake news, eso es mentira, eso es falso. Y en este mundo también de falsedad es cuando nosotros necesitamos también instruirnos sobre lo que la palabra del Señor dice, sobre cuáles son las marcas, las señales de una fe genuina en el Señor, de una fe firme y de una fe fiel en el Señor. El apóstol Pablo escribe una carta a los hermanos, a una iglesia en Colosas, y después de introducirse, de presentarse, él escribe una oración, y en esa oración sus primeras palabras son de gratitud por el testimonio de esta iglesia. Una iglesia que se ha mantenido fiel, unos hermanos, unas hermanas, una congregación que a pesar de que a su alrededor e incluso en medio de su iglesia, en medio de sus propias filas, se estaban levantando personas con enseñanzas contrarias, con añadidos y con personas que quitaban a la enseñanza del Evangelio, estaba luchando por mantenerse fiel al Señor. Y en su oración el apóstol Pablo expresa algunas características, algunas señas, algunas marcas esenciales de una iglesia fiel. Y la iglesia, repito, la iglesia eres tú. Por lo tanto, vamos a leer este pasaje y vamos a autoexaminar nuestra fe, vamos a examinar nuestra vida, nuestra creencia en busca de estas evidencias que deben ser obvias en nuestra manera de creer y en nuestra manera de vivir la fe. Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 8, el apóstol Pablo expresa:
Siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en el cielo. De esta esperanza ya habéis sabido por la palabra de verdad, que es el evangelio que ha llegado hasta vosotros. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre vosotros desde el día en que supisteis de la gracia de Dios y la comprendisteis plenamente. Así lo aprendisteis de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de vosotros. Fue él quien nos habló del amor que tenéis en el Espíritu. Después del breve saludo, en los versículos 1 y 2, Pablo les comunica que está intercediendo constantemente por ellos. Cuando ora, les tiene en su mente y da gracias a Dios por el testimonio de su fe, por las evidencias de su fidelidad al mensaje que han recibido, por las evidencias de su fidelidad al Dios en quien ellos han creído. Y menciona las siguientes cosas. Primero, el apóstol da gracias por las noticias, dice, que ha recibido acerca de vuestra fe en Cristo, y expresa además y del amor que tenéis por los hermanos. Da gracias primero por la fe que ellos tienen en Cristo. Una iglesia fiel al Señor es una iglesia que confía en su Señor. Una iglesia que mantiene, a pesar de las circunstancias, de los problemas, de las dificultades, incluso de los problemas y de los roces que entre nosotros mismos podamos tener, mantiene intacta su fe en el Señor Jesucristo. Esta es la primera evidencia de la fidelidad de una iglesia. Suceda lo que suceda, la fe en el Señor se mantiene firme y se mantiene intacta. No importa que los falsos maestros enseñen desde fuera de la iglesia o aún desde dentro de la iglesia se mantiene con una fe firme e inquebrantable en el Señor. No importa las circunstancias que sucedan alrededor, guerras, persecuciones, pandemias, lo que sea, la iglesia se mantiene firme confiando en el Señor. La fe en el Señor. ¿Crees tú en el Señor? ¿Crees tú en el Señor? ¿Está tu fe, tu mirada fija en Jesús, el autor y el consumador, el que dio origen a la fe? ¿Lo crees de verdad? ¿Lo crees de verdad? Cuando una iglesia, cuando un creyente cree en su Señor, nada ni nadie, repito, le aparta, le ahoga su fe. Y esta es una de las evidencias que nosotros podemos dar gracias al Señor. Seguimos, a pesar de todo, teniendo fe. Estamos aquí como respuesta a la fe en Cristo. ¿O me equivoco? Estamos aquí por la fe en el Señor. Creemos en el Señor. La fe a la que el apóstol se está refiriendo no es una fe intelectual. Mucha gente asume, no, si yo creo que Dios existe. Pero no es esa la fe a la que el apóstol se está refiriendo. La fe a la que el apóstol se está refiriendo es una fe viva que se evidencia no a través de las ideas y del intelecto, sino a través de la conducta que los colosenses estaban practicando. La fe, dice la palabra del Señor, sin obras, ¿es qué? Es una fe muerta. La fe de la que el apóstol está hablando es una fe viva, es una fe que tiene su confianza total y absoluta, en exclusividad en nuestro Señor Jesucristo. Es una fe que reconoce que Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, que es la cabeza de la iglesia y por lo tanto se somete en obediencia. Pero también el apóstol Pablo alaba a esta iglesia
por el amor que tenéis por todos los santos. Yo he leído en varias las versiones. Y en todas dice por todos. Por todos. Y digo yo, ¿se habrán equivocado aquí en esta traducción? Porque habrá alguno que no, ¿verdad? Pero no. Todas las traducciones dicen que el amor que tenéis por todos. No por mis favoritos, ni por mis preferidos, ni por los que son en cuanto a formas más cercanos a mí. Dice todos. La evidencia de una fe genuina se muestra por el amor que cada uno de los creyentes nos tenemos. Un amor que cubre multitud de pecados. Un amor en el que es evidente el obrar del Señor. La palabra del Señor dice básicamente que si no nos amamos es porque el amor de Dios no está en nosotros. Así de sencillo. Por eso el apóstol les está diciendo, doy gloria al Señor, doy gracias al Señor por vuestra fe en Cristo y por vuestro amor entre los hermanos. Los dos grandes mandamientos están presentes aquí. Desde luego, este amor entre nosotros, entre la iglesia, no se evidencia porque no nos enfadamos los unos con los otros. ¿Os habéis enfadado alguna vez con un hermano en la iglesia? No tenéis que responder, yo ya sé la respuesta. Y tú también la sabes, ¿no? Quizás debí preguntar, ¿cuándo no te has enfadado con algún hermano en la iglesia? Las relaciones, hermanos, las relaciones entre todos, pues siempre son susceptibles a que nos enfademos. ¿Cuántas veces yo habré dicho algo desde este púlpito, al público, que sois vosotros, mis hermanos en la fe, que a lo mejor os pude haber ofendido? Lo siento mucho. Se tenía que decir y se dijo. ¿Cuántas veces no nos dañamos, conscientes o inconscientemente? Es que lo que ha dicho quiere decir que no tiene amor por mí. No, cuando nos dañamos no es evidencia de falta de amor, es evidencia de que somos pecadores. ¿Sabéis cuándo se evidencia el amor? Cuando yo me doy cuenta de que he dañado a mi hermano y voy a buscarle para pedirle perdón. ¿Sabéis cuándo se evidencia el amor? Cuando mi hermano, mi hermana se acerca a mí a pedirme perdón por algo que con o sin intención ha hecho que me ha dañado. Allí se evidencia el amor. No en la ausencia de problemas. Vamos a tener dificultades porque pensamos diferentes, porque somos diferentes, porque vivimos la fe cada uno desde su propia experiencia, cada uno desde su propia personalidad. Vamos a tener dificultades, pero debemos pues nosotros estar con la mente y con el corazón dispuestos a amarnos y a perdonarnos. No es bíblico que una iglesia no se ame genuinamente y no luche por mantener este amor entre todos los hermanos. Repito, la evidencia de una iglesia que se ama es la voluntariedad para perdonarnos, para no permitir que nuestro enojo se encone en nuestro corazón y se convierta en raíz de amargura. Claro que vamos a pensar distinto, claro que nos vamos a enfadar, claro que vamos a tener diferencias. A uno nos gusta la alabanza con más ritmo, a otros les gusta la alabanza un poco más recatadita, más lenta. Otros nos vestimos así un poco más informal, otros se visten siempre con traje, con corbata. Somos distintos y gloria al Señor, porque somos distintos, hermanos. Una iglesia donde todos fueran idénticos a mí, yo sería el primero en salir de allí. Pero hay otro elemento importante. El apóstol Pablo les dice: sé no solo de vuestra fe, sé no solo del amor que os tenéis. Y luego expresa: sé que vuestra fe
y que vuestro amor mutuo es a causa de la esperanza reservada para vosotros en el cielo. Escuchad bien. El apóstol da gracias al Señor por la fe de la iglesia, por el amor, por la fe en Cristo y por el amor entre ellos. Y reconoce que esa fe y ese amor tiene su origen en la esperanza, en la comprensión de la esperanza que los hermanos habían desarrollado y que habían comprendido, la esperanza que está reservada en el cielo para ellos. Una de las cosas que nosotros debemos velar como iglesia es que siempre nuestra mirada esté puesta en las cosas celestiales y no en las cosas de este mundo. Y no es que las cosas de este mundo, nuestras necesidades no sean importantes, es que tiene prioridad el reino de Dios. Nuestra vida en este mundo es efímera y pasa muy deprisa, aunque cuando estamos sufriendo nos parece que avanza a paso de tortuga. No, tortuga no, a ritmo de caracol todavía. Yo creo, sacadme de este error, ¿no? Creo que los caracoles van más lento que las tortugas, ¿no? Y en las paellas ya es que ni se mueven. Esta vida es efímera. Por eso el Señor nos dice que nuestra mirada debe estar puesta en la esperanza futura que nosotros tenemos. Pedro, el apóstol Pedro, en su carta también insta a los creyentes que estaban sufriendo y siendo perseguidos y les dice: ¿quieres tú mantenerte con gozo? ¿Quieres tú mantenerte firme en la fe? No pongas tu mirada en tus problemas, en las dificultades y en la persecución. Ponla en el galardón que recibirás cuando Cristo venga. Y esto es lo que nosotros debemos predicar y creer siempre como congregación. Sí debemos orar por nuestros problemas, sí debemos orar por nuestras enfermedades, por nuestras dificultades, pero no son el centro ni lo más importante. Lo más importante, lo más relevante es que nosotros tengamos la mirada en el galardón supremo que recibiremos, la vida eterna, cuando Cristo vuelva y nos gocemos en eternidad por Él. Pedro habla de esa herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará. Una iglesia fiel al Señor es una iglesia que tiene los pies centrados en las necesidades de este mundo, pero su mirada y su esperanza depositada en el futuro glorioso que nosotros tenemos. No para escapar de esta realidad ni escaquearnos de nuestras responsabilidades como iglesia, porque mientras estemos en este mundo debemos ser la sal y debemos ser la luz. Pero nuestra mirada para permanecer firmes en la fe y anclados en Cristo debe estar puesta en el futuro glorioso, hermanos, que nosotros tenemos. ¿Nos parece significativo? Es muy, muy importante. Los hermanos de Colosas tenían una visión escatológica de la fe. Sabían que este mundo son 2 días. Y la palabra del Señor nos instruye constantemente. ¿A dónde debemos hacer tesoros nosotros? En los cielos. ¿Por qué? Porque allí pasaremos la eternidad. Y eso es una señal de una fe genuina. Y por último, ¿cómo llegamos a tener esta fe? ¿Cómo llegamos a tener este amor? ¿Y cómo llegamos a tener esta esperanza? Esta confianza firme en la esperanza. Hermanos míos, los versículos 6 y 7 nos lo dicen. Lo podemos llegar a tener, lo podemos tener esta fe, este amor y esta esperanza por el Evangelio, por la palabra del Señor. Dice el apóstol: de esta esperanza ya habéis sabido, escuchad, por la palabra de verdad que es el Evangelio que ha llegado a vosotros. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre vosotros. Desde el día en que supisteis de la gracia de Dios y la comprendisteis plenamente,
Así lo aprendisteis de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Jesucristo, para el bien de vosotros. Solo hay una manera de tener esta fe firme en Cristo. Solo hay una manera de desarrollar este amor por los hermanos. Solo hay una manera de tener esta esperanza firme en lo que Cristo nos dará cuando vuelva por su iglesia, y es a través de conocer completamente, comprender completamente el mensaje del Evangelio. Muchos creyentes, al momento de elegir una iglesia en la que congregarse, ponen su mirada en las instalaciones de la iglesia, en la música que les puede parecer cautivadora, en las actividades que tienen, en las cosas que hacen, en la decoración, en el número de las personas. Y no es que estas cosas estén mal, pero la esencia principal de una iglesia no son todas estas cosas, por muy buenas que sean, que lo son. La esencia y la base de una iglesia debe ser el mensaje poderoso del Evangelio, porque es el que transforma nuestras vidas. La fe viene por el oír. ¿Por el oír el qué? La palabra de Dios. Es el Evangelio. Por eso nosotros damos gloria al Señor como iglesia, porque su Santo Espíritu mantiene firme en nuestro corazón y en nuestras mentes el deseo de que cada uno de los miembros, de los asistentes a esta iglesia, pueda comprender plenamente el mensaje de la palabra. Porque el mensaje de la palabra es la verdad, es el mensaje que los hará libres, porque es el mensaje que nos llevará a Jesucristo. Nosotros como iglesia debemos mantenernos siempre activamente, con todo nuestro esfuerzo, con nuestra mirada, con nuestra mente, estudiando, escudriñando la palabra del Señor. Nuestras reuniones de estudio, nuestras reuniones de oración tienen que tener la participación de todos. ¿Por qué? Porque la manera de fortalecer nuestra fe, de crecer en amor y de mantener viva nuestra esperanza depende de que nosotros comprendamos todo lo que Dios tiene para nosotros en su palabra. Hermanos míos, es interesante cómo el apóstol Pablo expresa: este evangelio está dando fruto. El evangelio, cuando se ha recibido, cuando se ha comprendido y cuando se ha aceptado genuinamente, siempre da fruto. Siempre da fruto. Y es el mensaje que nosotros debemos en todo momento predicar. Predicar a Cristo. Predicar el mensaje del evangelio sin adulterar. Tenemos que ser celosos, tenemos que ser nosotros intencionales por creer el mensaje genuino del evangelio, y en nuestro tiempo mucho más, porque hay cientos y miles de mensajes a los que tenemos acceso de muchas maneras y con una facilidad enorme, mensajes que suenan bíblicos, pero que en realidad no lo son. Y solo hay una manera de discernir un mensaje que no es bíblico, y es conociendo la palabra del Señor sin adulterar. Hermanos míos, autoexaminémonos. ¿Crees tú en el Señor Jesucristo? Amén. ¿Tienes amor por los hermanos? ¿Anhelas congregarte con los hermanos en la iglesia? ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿En Cristo y en sus bendiciones? ¿O en alguien o en algo más? Y por último, ¿amas la palabra del Señor? ¿La estudias? ¿Quieres aprender? ¿Tienes hambre por conocer todo lo que Cristo tiene para ti? Estas, queridos míos, son las señales, las marcas, los distintivos de una iglesia fiel al Señor. Repito, como iglesia debemos alabar al Señor por su fidelidad,
y debemos nosotros examinar nuestra fidelidad al Señor, porque el Señor, que es fiel, demanda también fidelidad. Hasta aquí, con nuestros más y con nuestros menos, durante 73 años, la misericordia del Señor es evidente en nosotros. Seguimos creyendo en Él. Seguimos amándonos, perdonándonos, soportándonos, animándonos, instruyéndonos. Seguimos esperando con ansia el regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿o no? Y seguimos amando y predicando el mensaje del Evangelio. Mensaje que predicaremos con nuestra conducta y con nuestros labios en todo lugar y en todo momento. Cuando una iglesia muestra estas evidencias y estas características, no hay guerra, no hay pandemia, no hay COVID, no hay reggaetón, no hay ni mortandad que en medio del día destruya que nos separe del amor de Cristo. Absolutamente nada. Gloria al Señor por su fidelidad. Oremos en gratitud a nuestro Padre. Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias porque cuando te hemos fallado, tú, Señor, te has mantenido fiel y nos has perdonado. Nos has limpiado de nuestro pecado, de nuestra maldad. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la iglesia, que aunque no somos perfectos, Señor, y a veces nos dañamos, nos amamos, nos perdonamos, pedimos perdón, nos ayudamos, nos exhortamos y velamos por la unidad que tu Santo Espíritu nos ha dado. Gracias, Señor, por estar presente en nuestras noches oscuras, en nuestras frías mañanas. Gracias, Señor, por perdonar nuestros momentos de falta de fe. Gracias, Señor, por fortalecernos en nuestras enfermedades. Gracias por cada uno de los hombres y de las mujeres que en estos 73 años han servido en esta tu iglesia, en esta tu congregación. Gracias por cada uno de los pastores que han pastoreado, Señor, esta congregación a lo largo de estos 73 años. Gracias por cada uno de los maestros y las maestras que han enseñado, Señor, en este lugar. Padre, celebramos tu fidelidad. Te alabamos y te exaltamos por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna nos perfeccione y afirme, fortaleza y establezca.
Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.